Saludamos al doctor Patricio Rojas Silva. Él es profesor de la Universidad San Francisco y trabaja en el Instituto de Microbiología de esta universidad. Quisiéramos conocer, doctor Rojas, cuál es su valoración sobre un plazo que ya se cumple, el plan 900 del gobierno. Se van cumpliendo los 100 días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué valor, qué se ha logrado con este plan? Sí, ha sido realmente un trabajo que ha tenido sus fallas, pero en general los logros han sido más que estas fallas. Lo que las vacunas han llegado, tuvimos esta donación de los Estados Unidos, ¿no? Que nos llegaron, nos prometieron 2 millones de dosis, ¿no? Ya llegó 1 millón de dosis de Pfizer, una donación que eso no estado previamente. Llegaron ya las vacunas de CanSino, que es una sola dosis, que se están aplicando en comunidades de difícil acceso en todo el país. Va a venir no solo la vacuna, sino la tecnología Sputnik de esta vacuna, con tratar de desarrollar esa vacuna aquí en el país, es decir, producirla aquí. Entonces, han sido logros bastante importantes. La ministra y su equipo lo han hecho bastante bien. Y digo, sí, ha habido pequeñas fallas, ha habido cosas, pero el programa en general yo lo veo con bastante buen éxito. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene que seguir, ¿no? A partir de septiembre se indicó que se iban a comenzar a vacunar a los mayores de 12 años, ¿sí? Eso es muy necesario y espero que lo más pronto posible, ya cuando se tengan los datos, a los mayores de 3 años. Porque lo que estamos viendo es que en las personas no vacunadas, eh, el virus se está moviendo de poblaciones, ¿no? Entonces las poblaciones que están vacunadas están sufriendo menos efectos por el virus y las poblaciones, los grupos de población que no están vacunadas son los que están siendo más afectados actualmente y eso incluye ¿Cómo van los niños en este incidiendo momento. las cifras? ¿Cómo han evolucionado las estadísticas con este avance significativo en el plan de vacunación? Bueno, en Quito especialmente lo que hemos visto es que ha habido un decrecimiento importante en la mortalidad, ¿sí? Eso no quiere decir que los hospitales estén vacíos, ¿no? Los hospitales siguen recibiendo pacientes, pero sí se ha visto un decrecimiento importante en la mortalidad. Claro que también, aparte de la vacunación, son otros factores que han incidido en esto, pero si seguimos con la vacunación, si seguimos completando la segunda dosis, que eso es súper importante, probablemente podamos mantener esto controlado y ya dar un respiro a los hospitales. Además, también de seguir manteniendo las medidas de prevención que no son farmacológicas. Entonces, cuando no digo no farmacológicas, es el uso adecuado de la mascarilla, ventilar los espacios, ¿sí? Mantener el distanciamiento físico, no hacer reuniones innecesarias. Entonces, todas esas cosas todavía tenemos que seguir manteniendo, pero claro, la vacunación es una protección más que nos permite ir controlando esta situación. La gente sí se puede infectar, pero la gran mayoría de los vacunados no va a tener una infección grave, no va a ir al hospital, no va a terminar en cuidados intensivos, no va a fallecer, no va a tener complicaciones crónicas, y por eso debemos seguir alentando la vacunación ¿Qué conjuntamente con estas otras dicen, medidas. Pero sí, qué eso. dicen los protocolos y qué dicen los expertos, doctor Rojas, sobre la vacunación a los menores a 12 años de edad? Bueno, ya esto está ocurriendo ya en países como Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en donde ya se probó el uso de la vacuna, sobre todo las vacunas de RNA mensajero, Moderna y Pfizer BioNTech. Entonces, estas son las que están siendo aplicadas. En China aplicaron la vacuna Sinovac a los mayores de 3 años, ¿sí? Y se ha visto que eso ha tenido un efecto bastante importante en el control de la pandemia en ese país, en los niños. En este tiempo, en estos meses que vienen, es muy probable que salgan otros datos del efecto de esto en los niños. Y lo más probable es que las vacunas sean seguras, protejan a los niños, que es más importante, y entonces apenas tengamos ya esa evidencia, comenzar a vacunar a los niños menores de 3 años. Pero teniendo en cuenta que en China ya se aplicó a los menores de 3 años,
perdón, a los de 3 años en adelante ya se aplicó la vacuna, la Sinovac. Y actualmente en países europeos, en Estados Unidos y Canadá, a los mayores de 12 años en adelante, las vacunas como Pfizer, BioNTech y Moderna. ¿Cómo ve usted el tema en cuanto a preocupaciones contemporáneas en los países donde se ha avanzado con la vacunación? La posibilidad de contagiarse en personas que han sido ya vacunadas. Aquí en Cuenca conocemos de un caso cercano y certificado de una persona con doble vacuna que falleció por COVID. Sí, eso va a ocurrir. Pero nuevamente hay que tener en cuenta que esos van a ser la minoría de los casos. Es decir, y le voy a poner Son el caso casos particular de excepcionales. Israel. El caso de Israel actualmente no, ellos han comenzado a ver nuevamente aumento en las hospitalizaciones. Es un país a nivel mundial que tiene la mayor tasa de cobertura en mayores de 12 años de vacunación. Ellos ya han llegado a un poquito más del 70% de población vacunada, pero todavía comenzaron a haber hospitalizaciones. Y nuevamente esto es para reforzar la idea de que necesitamos tener mantener las otras medidas para poder controlar adecuadamente la pandemia. El gran grupo de las personas vacunadas, sí, no va a tener una infección grave, sí se puede infectar y puede tener una enfermedad leve a moderada, pero eventualmente sí va a haber estos, y esto pasa no solo con esta infección, ha pasado con otro tipo de infecciones también en el pasado. Y el gran lío es que necesitamos controlar la transmisión, porque la transmisión sigue siendo alta o muy alta en casi el planeta. Y mientras eso no controlemos, mientras pensemos que entonces ya al estar vacunados ya libres de este problema, eso no es así, y los gobiernos tienen que seguir tomando la responsabilidad de alentar a la población a que siga manteniendo las otras medidas de bioseguridad para reducir la transmisión. Si reducimos drásticamente la transmisión más la vacunación, en ese momento comenzaremos a tener ya este asunto de comenzar a controlar la pandemia. Estados Unidos acaba de declarar una estrategia que la va a poner en práctica, la tercera vacuna, a partir del octavo mes, perdón, desde la primera vacuna. Este es un tema que se lo empieza a discutir en Ecuador. Sí, exactamente. Israel lo que ha hecho es comenzar a aplicar una tercera dosis en sus mayores de 50 años. Nuevamente, ¿por qué? Porque son la población en mayor riesgo. Mientras más avanzamos en edad, son los que pueden tener una enfermedad más grave, terminar en cuidados intensivos, fallecer. Entonces Israel ha decidido comenzar a aplicar una tercera dosis en este grupo poblacional. Sin embargo, los datos que tenemos actualmente es que si una persona está vacunada con el esquema que sea, si es de 2 dosis o 1 dosis, y mantiene las medidas de bioseguridad que hemos conversado, el riesgo es bastante bajo de que vaya. Si yo vacunado ya no utilizo la mascarilla, me comienzo a ver personas que no son de mi círculo social íntimo, de mi familia, en mi casa, y trata de tomar una medida, la vida normal, es complicado porque en todas partes la transmisión sigue siendo bastante alta y eventualmente sí me puedo infectar y sí puedo tener una enfermedad grave, que es en la minoría de los casos, pero puede pasar, no sabemos a quién le va a suceder eso. Entonces, tenemos que seguir por la vía más conservadora y seguir utilizando estas medidas a pesar de ya estar vacunados para poder evitar que nos pase algo a nosotros o nosotros contagiar a otras personas cercanas de nuestro círculo íntimo. En lo que ustedes hacen en el Instituto de Microbiología, doctor Rojas, conjuntamente entendemos con dos laboratorios más en el Ecuador, la identificación, las definiciones de carácter genético del virus. ¿Qué informaciones nos puede compartir sobre las variantes? ¿Cuáles están actuando en Ecuador? ¿Cuál es su presencia territorial? Bueno, conjuntamente con nuestros colegas de la UES, de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, del INSPI, y nosotros hemos detectado la presencia de estas variantes de preocupación, alfa, que es la variante británica,
la variante Gamma, que es de origen de Brasil, que fue detectada por primera vez en Brasil, y la Delta, ya está, hemos visto en varias zonas del país. Igualmente variantes de interés como la Iota y la Lambda, que están, entonces estas 5 variantes están presentes en nuestro país. La única que no se ha detectado hasta el momento o que esté circulando es la variante sudafricana que se llamaba, que es ahora la variante beta. Entonces esa no se ha detectado todavía, pero sí hemos detectado una variante que tiene unas mutaciones muy parecidas y que está siendo considerada ya también como variante de interés, porque es muy parecida a esta variante sudafricana. Sin embargo, el origen aparentemente es latinoamericano, es en algún, que se piensa que puede haber en Colombia, y nosotros la detectamos por primera vez en unos pacientes, unas muestras de pacientes del CARCHI. Entonces estaban presentes estas variantes, están presentes las otras variantes que no son consideradas de interés o de preocupación, y hemos visto de todo, ¿no? Con variante de preocupación, personas que tienen una enfermedad leve y no les pasa nada, personas que con variantes que en ocupación no son de interés, en cambio están en cuidados intensivos. Entonces, como sin variantes, el asunto sigue siendo que tenemos que seguir protegiéndonos, acudir rápidamente a la vacunación, las medidas de protección, porque como sin estas variantes, las personas eventualmente siendo afectadas y pueden terminar en cuidados intensivos. Y estas medidas de utilizar la mascarilla, el distanciamiento físico, no hacer reuniones innecesarias, no estar en lugares cerrados sin mascarilla, realmente reducen la transmisión de variantes de preocupación o de no variantes de preocupación. ¿Hacia dónde evoluciona la pandemia, doctor Rojas? ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad manifestada en parte con el retorno a las actividades presenciales? Bueno, hay que tomar las medidas necesarias, sí. Todos, sobre todo para los niños que necesitan, requieren por su salud mental, comenzar actividades semipresenciales, al menos en las escuelas. Tomar muy en serio esto de las medidas de bioseguridad, que utilicen su mascarilla, que los profesores, las personas que les acompañan en las escuelas, de los colegios, utilicen su mascarilla, que traten de ventilar las aulas. Las personas que regresan a trabajar en sus oficinas, que traten de mejorar la ventilación, si tienen que compartir la oficina con otras personas, que mejoren la ventilación, que no se confíen, no estamos en una situación, todavía no hemos salido de esto, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo, y si todos colaboramos, si todos acudimos a vacunarnos, las personas que puedan hacerlo, si estamos manteniendo estas medidas de seguridad, entonces vamos a ir reduciendo la transmisión en un futuro. Todavía no vemos realmente cuándo podemos salir de esta situación, todavía estamos con tasas de transmisión en todo el mundo muy altas. En Estados Unidos es dramático el caso ahora, sobre todo en estados en donde las tasas de vacunación han sido muy bajas, que corresponde casi con el sur de los Estados Unidos, y eso habla a las claras de que con vacunación más medidas de bioseguridad se puede contrarrestar esto, pero si la población no hace su parte, entonces no vamos a poder salir de esto, y hay el riesgo de que al tener una transmisión tan alta sigan apareciendo variantes de preocupación más transmisibles, que eventualmente puedan ya efectivamente a las vacunas, a la respuesta inmunitaria, y eso es algo que no deseamos que ocurra. Entonces, tanto gobiernos como la población civil tenemos que seguir colaborando. A fines de este mes y en los primeros días de septiembre se iniciarán ya las actividades educativas en la Sierra Ecuatoriana. ¿Cómo ve usted la posibilidad de actividades educativas presenciales? ¿Con qué limitaciones deben estas aún darse y qué previsiones se deben tomar? Bueno, tanto en escuelas como en colegios, siempre las personas que están a cargo de los estudiantes, comprobar que los estudiantes estén siempre con su mascarilla, en donde se pueda siempre mejorar la ventilación de las aulas, abrir ventanas, puertas para que el aire esté circulando. Se pueden ayudar con ventiladores para que el aire se esté movilizando, mantener el espacio, la distancia física,
Eso es complicado, entonces probablemente tendrán que hacer, tal vez alternar el momento en que va un día un grupo de estudiantes y al siguiente día va otro grupo de estudiantes, volver a una presencialidad completamente prepandémico, todo aplicado, entonces las escuelas y colegios deben tomar medidas para que no haya aglomeramientos, no haya ese tipo de situaciones para reducir obviamente el contagio, porque se van a dar contagios. Y los niños y los adolescentes, sí, la gran mayoría puede ser que no tenga una enfermedad grave, pero sí hay reportes de niños y adolescentes que se enferman gravemente y que eventualmente van a tener complicaciones después porque fueron a cuidados intensivos o porque o se van a morir. Y eso se ha visto. Entonces, tenemos que estar muy en serio para reducir la transmisión en las escuelas y los colegios. ¿De qué es necesario para algo de presencialidad? Sí, porque la salud psicológica de los chicos es complicado. Los padres tampoco se dan abasto si tienen que trabajar y atenderles en casa para que aprendan. Es bien difícil, pero guardando estas medidas y tratando de que el uso de la mascarilla es realmente lo más importante en este momento y mejorar la ventilación. Finalmente, doctor Rojas, más allá del cumplimiento del Plan 900, que me parece que se cumple en 100 días, justamente el 28 de agosto, ¿qué es lo que le toca al gobierno nacional, a las autoridades de salud a hacer en materia de salud pública para continuar combatiendo la pandemia? Bueno, seguir haciendo todo lo necesario para que lleguen las dosis necesarias para seguir en la vacunación, ¿no? Como digo, el gobierno ofreció que a partir de septiembre se inicie la vacunación de los mayores de 12 años y ese es un grupo importante de población también, me refiero en cuanto a número de personas que hay que vacunar. Que se pueden dar condiciones para efectivamente lograr esa ansiada inmunidad de rebaño? Sí, o sea, sí necesariamente. La inmunidad de rebaño, dado la circulación de estas variantes que son más contagiosas, pero inicialmente hablaba de un año, un poquito más, de un 50-60%, luego comenzaron a aparecer estas variantes y hablamos de un 75-80% de que la población debe estar inmunizada para poder llegar a esa inmunidad de rebaño. Y cuando hablamos de eso, eso incluye a toda la población, no solo a la población adulta, sino a los niños también, porque lo único que va a ocurrir es que el virus comienza a circular en las poblaciones que no están vacunadas, y eso es lo que estamos viendo. En Estados Unidos es el mejor caso de eso. La mayoría de la gente que se hospitaliza, que llega a cuidados intensivos, son personas que no se han vacunado. Necesitamos vacunar prontamente, comenzar con la población que no se vacuna, son de 12 años en adelante, y lo más rápidamente posible, apenas ya tengamos datos con los mayores de 3 años en adelante. Muchas gracias, doctor Rojas, por el importante informe y las opiniones que nos ha dado. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en su espacio. Declaraciones del doctor Patricio Rojas Silva, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del Instituto de Microbiología.